Muy buenos días, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero entregarle un pequeño conocimiento referentemente a los falsos evangelios que están introducidos en el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de Dios. El Evangelio de Coré es donde habla sobre el Evangelio del terror, ¿verdad? El Evangelio que trae los falsos cristos según la palabra de Dios, que es el mensaje, el tiempo y la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Ese es el mensaje que trae los falsos cristos según la palabra de Dios, ubicada en los libros de Mateo, Lucas y Marcos, habla sobre esos falsos cristos que traerán aquel mensaje, y también lo rectifica así segunda de Tesalonicenses del 1 al 3. Pero bueno, también existe el otro falso evangelio, el evangelio de Balaam, donde hace indicación de que la doctrina de Balaam es donde está el trono de Satanás. Y lo llevamos hoy en día a la práctica, y eso es el evangelio de la prosperidad. Bueno, donde está el evangelio de la prosperidad, donde lo predica, donde lo practican, dice la palabra de Dios que ahí se encuentra el trono de Satanás, para que se entienda aquello. Bueno, hoy día quiero apreciar el otro evangelio falso, que es el evangelio de Caín, y quisiera expresarlo de una forma muy categórica, pero también lo más reducido posible. El evangelio de Caín es el evangelio de la injusticia, el evangelio del egoísmo, ¿ok? Quiero partir enseñándole que la palabra justo, como tal suena, palabra justo, cuando el Señor dice que el Señor nos hace justo, Jesucristo nos hace justo ante Dios. Muchos pastores le enseñan a sus ovejas de que son considerados justos ante Dios, por tanto, ellos ya son justos, dando a entender y proclamando de alguna forma la enseñanza de confusión, porque muchos líderes que enseñan, ¿verdad? No saben que la palabra justo tiene dos significados para Dios. El primer significado que Jesús nos hizo justo ante Dios significa inocente. Jesús nos hizo inocente ante Dios. Y el segundo significado que tiene la palabra justo es aquel que hace justicia o ser justiciero, para que se entienda. Tiene dos significados. Entonces, muchos líderes que enseñan, no te enseñan que tiene dos significados la palabra justo, porque la palabra de Dios enseña en Corintios 6:9, creo que, 1 Corintios 6:9, te hace mención y dice que ningún injusto entrará al reino de los cielos. ¿Ya? Eso es algo muy importante. La palabra de Dios enseña también de que hay algo que no se va a perdonar, un pecado imperdonable. Y te dice de forma clara que la injusticia es un pecado imperdonable. La injusticia. ¿Se comprendió? Por eso la palabra de Dios dice que todo aquello que hacen injusticia recibirán el galardón de injusticia que ellos hicieren. Porque todo lo que el hombre sembrará, eso va a cosechar. También la palabra de Dios dice que Dios a todas las personas que son consideradas injustas, Dios les envía un poder engañador, un poder engañoso. Le envía un poder que se hace pasar por el Espíritu Santo, dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12 lo explica, que Dios les envía un poder engañador para que todos aquellos cristianos, ¿verdad?, que proclaman ser cristianos y son injustos, se pierdan. Lo dice de esa forma la palabra, ¿ya? Para que todos aquellos que dicen creer y que todos dicen ser de Jesucristo y que son injustos, ¿verdad?, se pierdan. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, ¿verdad? O no obedecieron al Señor Jesucristo en otras palabras. Bueno, el evangelio de Caín es el evangelio de la injusticia, como la hacía mención, el evangelio del egoísmo. La palabra de Dios enseña en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 12, 15 y 17, enseña que toda persona que es egoísta es un asesino. De forma personal, si es que alcanzo a contarlo, yo reclamé esto a mis líderes que tuve desde pequeño, ¿verdad? Los primeros cristianos que yo tuve como mis propios padres, hermanos mayores, pastores, hermanos mayores, por así decirlo, y más los pastores de antaño, po. ¿Por qué nunca enseñaron esto? ¿Verdad? ¿Por qué nunca ellos nos dijeron a nosotros, los que supuestamente eran líderes en las cosas de Dios, por qué a nosotros nunca se nos enseñó que ser egoísta era ser un homicida, igual que Caín? Lo expresa la palabra de Dios, por eso le hago mención, porque a ellos quizás nunca se les reveló esto para que a nosotros se nos revelara. Es un poco complejo el tema, pero yo recuerdo como testimonio, se lo estoy contando, le reclamaba a la gente mayor, pues a la gente que tiene 40, 50, 60 años metida en el Evangelio, que no tiene ni idea de que ser egoísta es ser un homicida. No tienen ni idea. Por eso de repente me ha tocado enseñar y tirarle un poco la oreja a las personas que tienen tantos años en el cristianismo por el mismo tema de que yo le he preguntado, oye, ¿qué significa ser luz del mundo? Porque la palabra de Dios dice, oye, ustedes tienen que ser luz para las personas. Y si no sabes qué significa ser luz para las personas, vas a saber qué pasa si no eres luz para las personas. Porque la palabra es clara, o sea, o eres luz o eres piedra de tropiezo. Pero como la gente no te lo explica, como los líderes de antaño no tenían ese discernimiento, vaya a saber por qué. Cuando le pregunté al Señor, oye, ¿por qué al resto de personas, a la gran mayoría de cristianos no le enseñan lo que a mí me enseñas? No estoy diciendo que yo sea el único, estoy diciendo que Dios le entrega de repente conocimiento a personas que le obedecen a Dios. La palabra de Dios dice que Dios le va a entregar el conocimiento solamente a aquellos que nosotros amamos a Jesús. El otro día le hacía mención yo a una pastora que pasó a visitarme, una pastora misionera de Latinoamérica, por así decirlo. Pasó a visitarme y le hacía mención, oye, muchas personas dicen al Señor Jesús que lo aman, lloran diciendo que lo aman, y todo es Jesús, Jesús, Jesús.
Pero Jesucristo explicó de una forma muy categórica, dijo, el que tiene los mandamientos y los guarda, o sea, los pone por obra, ese es el que me ama. Si aquí no vale de decirle a Dios y a Jesucristo 1000 veces, uy, te amo, te amo, te amo, y te amo y te amo, y al prójimo lo tratas como lo peor. O sea, hablas mal del prójimo, hablas mal de tus hermanos, especialmente lo que yo he visto, y esto quizá es necesario que también lo sepa usted, que muchos cristianos evangélicos, lo colóquese en la denominación que sea, cuando son cristianos, se olvidan de su familia de sangre. Es como que son los enemigos. La familia de sangre pasan a ser enemigos. Pero más la palabra de Dios no te enseña eso. La palabra de Dios enseña otras cosas. Dice, oye, si usted quiere ser justo, parta haciendo justo en su casa, con su familia, especialmente con sus padres y especialmente con sus abuelos. Todos aquellos que dicen llamarse cristianos y no sostienen a sus viudas, a sus ancianos, en otras palabras, que no sostiene a sus ancianos pasa a ser peor que un incrédulo. Lo dice la Sagrada Escritura. Eso es ser injusto. La palabra de Dios dice, oye, ¿quieres ser justo? Sí. Bueno, parte siendo justo en tu casa. ¿Usted tiene diezmo? Sí. ¿Quién te enseñó que el diezmo tienes que ir a entregárselo todo a tu pastor? Te lo pregunto, ¿por quién te lo enseñó eso? ¿Quién te enseñó que tu diezmo se los tienes que ir a entregar todo, todo, todo tu diezmo al pastor? Dime si te lo enseñó Jesucristo aquello. Jesucristo nos enseñó eso. Jesucristo enseñó que tenemos que nosotros ser quienes dominamos nuestro diezmo y somos nosotros quienes somos los que administramos nuestro diezmo y ver a quién se lo damos. Porque de repente lo que yo he visto, que es injusto, es que muchos de ustedes llevan su diezmo, ¿verdad?, para la obra de Dios. Y esa es su excusa. Gastan sus recursos económicos para la obra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que si no ayudas a tus padres o a tus abuelos, pasas a ser peor que un incrédulo. Está hablando de la familia. Si ves a tus hermanos pasando necesidad, estoy hablando primero de la familia de la carne, de sangre, tus hermanos que salieron de la misma guatita de tu misma mamá. Si ves que uno de ellos está pasando necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿morará el amor de Dios en ti? Entonces primero parte por la familia. Sé un buen cristiano primero con tu familia. Si alguien necesita ayuda, tienes que ayudarle. Eso es hacer justicia. ¿Eres justo ante los ojos de Dios? ¿O eres uno más de todo el montón? Injusto. Recuerda que ningún injusto entrará al reino de los cielos. Busca el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. En Apocalipsis dice, el que es justo siga practicando la justicia todavía. Entonces el evangelio de Caín es donde está la injusticia. Muchos son sumamente buenos cristianos con la gente de afuera, pero con su familia son horribles personas. Mucho cuidado con eso, porque ese no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es guardar su santo mandamiento y eso va tomado de la mano con las obras de misericordia. El que siembra misericordia obtendrá misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia el día que la necesiten. Y la palabra de Dios indica claramente que esa misericordia que uno siembra también le alcanza para nuestros hermanos, para nuestros descendientes y también para nuestros ascendentes. Secretos de Dios. Que Dios le bendiga y espero que esto le sirva. No siga el Evangelio de Caín. Amén. Un abrazo y bendiciones. Chao, chao.